fuerte aplauso, por favor. Bravo, 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 bravo. Que se oiga ese aplauso. Que se escuche que ya estamos aquí haciendo ruido. Nada más y nada menos que en Café 10 Gourmet. Aquí nada más en Constantino número 59, Colonia Xipódromo de Peralvillo. Aquí con el señor Marco Aurelio, el señor Marco Antonio, el señor Aurelio y nuestra querida amiga Marley Manos Mágicas, que aquí está con nosotros. Y bueno, bien contentos, bien felices. ¿Saben por qué? Porque hoy tenemos un programa, aparte de padrísimo, súper de lujo. Y antes de iniciar con nuestro invitado, les quiero comentar la promoción del día, mi querido Halcón, mi querida Naimar. ¿Cómo ves? Pues mira, súper feliz, súper contenta. Yo bendita entre los hombres. Entre los hombres. Ahora sí. Vean sí, nada más. Ganamos. Gané yo, mira. Sí, más bien. Vean con quién estoy sentada. Vean, muérense de envidia de aquel lado las chicas. ¿Verdad? Oye, pues la promoción de hoy, el burrito, ya sea de poblano, de pastor, de jamón o de pollo, más un café lechero. ¿Por cuánto crees, viajero? ¿Cuánto 100 pesos. No empieces, viajero. ¿Por cuánto, lechuga? Por 90. No. ¿Por cuánto te gusta, Alex? A mí, bueno, aquí el 85. 85, no. Perdido también. ¿Está bien perdido? Sí, no. No, pues si está perdido, entonces yo me voy por los 70. Ni así. No, pues ya ni digo. Es posible, mira, aquí en Café 10 Gourmet. Aquí en Café 10 Gourmet, un burrito de lo que te acabo de mencionar y un café lechero. Ajá. De la mejor calidad, con un café delicioso. Nada más y nada menos por 60 pesos. ¿Qué les parece? Córrele, sí. Exactamente. Vénganse a degustar a Café 10 Gourmet, amigos. Y bueno, sin más preámbulos, es un placer de verdad compartir micrófonos de nuevo con un, aparte de galán, porque le hace honor a su apellido, ¿verdad? Más que nada es tu apellido. Así mi apellido. Es su apellido. La buena. No, pero le haces buen honor. Le dicen, ¿galán de dónde? Pues de apellido. Alex No, Galán, más bien debes de decirle, no nada más de apellido. bienvenido. Hola, ¿Cómo muchas estás? gracias. Muy bien, muy contento de estar por acá. Oye, me encanta el sitio. Es un lugar padrísimo, desde que llegué se me hizo muy acogedor, muy pequeño, muy cómodo para venir a tomarse el cafecito y platicar, y está enclavado como en una zona pues muy interesante, ¿no? De la colonia. Entonces creo que aquí se puede venir muy bien uno a degustar un cafecito a cualquier hora del día y disfrutar del momento. Me encantó el lugar, de verdad. No, está padrísimo. Ya de Y aquí entrada, siempre. muy a gusto estoy. Y sabes qué, y ya después lo comprobarás, la atención del personal aquí, de nuestros queridos amigos de Marley y nuestros queridos amigos que siempre se me olvida su nombre. Leo y Su, y bueno, y Andy y todos los que participan aquí. De verdad, un abrazo para todos. A la señora Irma, nuestra fan número 1, por supuesto, que ya llegamos aquí. Muchas Esa es gracias. la fan número 1 presente. Siempre. Porque tenemos fan, pero Desde que iniciamos siempre nos acompaña la señora Irma. Y bueno, Alex Galán, nosotros te hemos venido acompañando desde que nos conocimos allá en Coacalco, te recordarás, Sí, ¿verdad? Sí. Y bueno, Era un bebé. Eras un bebé. Era un pequeñuelo. Ya casi 2 años y medio de eso, más o menos, lechuga. No, menos. No, como año y medio, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Y en aquel entonces, bueno, hablábamos nada más del joven Anaimar, del joven telenovela. Pues imagínate nada más Que me echaste una buena vibra, las cartas a ver. Ah, claro, amigo, pues ya sabes. La profecía. Pues obvio, Sí, si no, ¿para qué estamos aquí? Sí, me recuerdo bien. Pues para empezar con esta entrevista, cuéntanos de dónde nace eso del joven telenovela. Pues me bautizó acá mis ojos. Ándale, mira qué tal. Bueno, yo te voy a contar. Primero, hace unos años en una entrevista a Cela Robinson que le realicé en San Luis Potosí todavía, ahí surgió ese primer comentario. Pues es que estás muy jovencito y sabes mucho de nosotros, de la trayectoria en este caso que le fui a entrevistar. Y yo le comenté a Lechuga cuando llegué a México el tema, y ella se encargó como de decirle a todo el mundo, es que eres el joven telenovela. Y creo que acá me conocen así, en parte mucho por Dulce. ¡Bravo! Sí, que ha sido una muy buena promotora. Mira, sí, es lo que iba a decir. ¿Verdad? Aventó tanto Sí, que se la el creyeron. eslogan que ya la gente se la creyó. No, pero yo creo que no tanto que se la haya creído, sino que en verdad Hizo eco. Y te decretó además. Y me decretó, entonces sí, ya no vamos a ser tan jóvenes. Exacto. Uy, ya vamos a
pasando las pelas. Así le pasó a Joven Murrieta. Imagínate qué diríamos. ¿Se acuerdan de aquel Joven Murrieta? Ya nadie le dice así, ¿verdad? No, pues ya, Ya. es que ya de joven no tiene. Por eso yo creo que Pues quien le decía ya no está. ya no está para empezar. No, espérate, mi niño. No, pues era nada más y nada menos que don Jacobo Zabludowski, el que le puso el Joven Murrieta, Claro. ¿verdad? Exactamente. Aquí nada más fue una pobre lechuga de Puebla. Y orejona, porque romana no. Es una lechuga poblana, orejona. Y buena onda. Y Sí, bueno, súper. Eso sí. hay que completar Eso porque sí. si no, Vendedora. Eso sí, siempre andando buscando la chuleta, siempre movida a la vez en todos lados. Yo sí digo, es domingo, es sábado y la veo. Pero Y le vale, y ando haciendo revistas y... ¿No? Pregúntale a qué horas descansan. Bueno, es mi gran interrogante. Yo mismo. Ahorita ya echó a pelear a José Joel con el supuesto hijo de José Joel. Yo sí, ella está Oye, me constantemente en hicieron ahí trabajo. como lechuga. Ahora sí que Camas. ¿Para qué sirven las lechugas? Para hacer ensalada, ¿no? ¿Verdad? Oye, amigo, entonces desde San Luis Potosí nace esta inquietud por las telenovelas. Sí, ahí surgió el concepto incluso de momentos de telenovela. Que Recuerdo que fue razón por los 50 años de las telenovelas, ¿verdad? un poquito antes, en realidad el proyecto yo lo empecé en 2008, 2009, entonces eran apenas, bueno sí eran los 50 años, pero yo empecé como con cositas antes ya, reportajes aislados, que después ya al juntar el concepto de momentos de telenovela, porque ni siquiera tenía nombre en un inicio, sí era como homenajear a los 50 años de las telenovelas. Claro. Y poco a poco fue adquiriendo personalidad el proyecto y le fuimos dando pues más forma, le empezamos a dar entrevistas a los actores, porque al principio nada más era narrar de qué trataban las novelas, contar la historia, y ya después poco a poquito fue integrándose la parte de elencos, que quién mejor que ellos para compartirnos la historia de las novelas. ¿Y por qué escoges este género? O sea, podrías hablar de espectáculos, de chismes, de, no sé, infinidad de cosas, pero te enfocas en las telenovelas. Me encantó, yo creo desde siempre, desde que yo veía telenovelas como espectador, se me hacían un cuento que te atrapaba, que tenía magia, pero que a la hora de terminar el capítulo era como cerrar el cuento y ya, te olvidas, porque es una fantasía, es un cuentito, es una ilusión. De repente creo que la gente se rasga las vestiduras con este tema de, es que las novelas no son realistas, es que no aportan. A ver, la telenovela es un cuento nada más para entretenernos, esperanzador, aspiracional, que por un momento, el capítulo que ves al día o la serie que en ese momento ves, pues te guste, te emocione, te haga aspirar y soñar, pero cierras el cuento como cuando cerrábamos aquellos cuentos que nos contaban de niños y ya, se acabó el cuento y seguimos nuestra vida real. Es un momento de entretenimiento, así lo percibo yo. Y aparte creo que te fuiste justamente por algo que no es muy sonado. Es correcto. Porque por ejemplo ahorita te dice Neymar, ¿por qué no te fuiste a lo mejor por la música o por los espectáculos? Ya están más sonados que nada. Y que creo que en eso hay muchas personas, ¿no? Y que también creo que hay un público muy interesante, porque si no existiera un público asiduo, de ver estas noticias y todo, no existiría esta prensa amarillista, esta prensa que de repente se va a colocar. ¿Por qué le dices así a lechuga? Si no hemos hecho pelear a No los fue hijos. para nada, amiga. No. Pero en realidad yo sí respeto mucho esa línea, porque creo que a la gente le gusta mucho saber qué pasa detrás de la vida de los famosos. Claro. Eso está súper bien. Y yo me fui del lado de lo laboral, como que decía, eso siempre lo ven los periodistas como por encimita, ¿no? Como Claro. para entrar a la vida. Quiero preguntarle algo duro al artista, pero empiezo por, oye, ¿qué telenovela estás realizando? Y después suelto el trancazo. Exacto. Y yo me quedé con el tema de, bueno, vamos a analizar sus trayectorias. Creo que pocos periodistas lo habían hecho así. Bueno, claro que hay gente muy importante que lo ha hecho, no estamos descubriendo el hilo negro. Antes Claro. creo que Paco Malgesto lo hacía magistralmente, lo llegó a hacer Pedro Vargas en el estudio de Pedro Vargas, ahí en los 60, lo hizo en su momento Juan Calderón, el Gallo Calderón en ECO. Entonces creo que hay periodistas como que son mi eje rector en ese sentido, de decir, esa es la línea que podemos seguir y rescatar, porque la telenovela hoy pues es una señora de 60 años. Ya cumplió un poquito más de 60 años, vamos por los 32 años. Entonces, vamos a contar qué ha hecho esta señora, qué tiene detrás esta señora de historia, ¿no? Claro, y desde que nació, porque todo el embalaje que tienen las telenovelas, no solamente hubo en estos años telenovelas rosas, ha habido telenovelas ya policíacas, ha habido telenovelas con ciertas temáticas, telenovelas que de repente llevan a límites de futuristas, ¿no? Como ahora que regresó Diana Salazar, que la verdad es todo un suceso, es ¿no? un boom. O Claro. sea, ¿Quién se iba a imaginar que después de 30 años desempolvar una historia
iba a ser tan provechoso para los públicos, porque hay generaciones nuevas que no conocen esto. Y les voy a decir algo, series de Netflix que tratan cuestiones de reencarnación, brujería, esoterismo, pues, ¿qué creen? Televisa lo hizo hace 30 años con esa historia. No, y hacerlo con esa tecnología que no hay ahora. Que no existía, que no existía, ajá. Todo era artesanal, los efectos Exactamente, especiales. se buscaba los ese vemos y efecto. a veces sí decimos, ay, qué chafilla está. De repente podemos pensar eso, hoy que existen tantas cosas padrísimas. Claro, pero Sí, pero por ejemplo ahorita ves la producción y dices, wow, se ve genial, ¿no? Y en Ya yo no es- trasladar de 30 años atrás decías, Sí. oye, está poca madre, está muy bien hecho. mira, Pues está el Maleficio también. Una que estuvo antes de eso. Oye, exactamente, muy sonada porque también. había producción. Me voy a una más viejita, ¿se acuerdan de Doña Macabra? Ah, claro. ¿qué tal? Que la vimos en película también, hay una película, pero hubo una telenovela también. Y esa telenovela, a blanco y negro, nos contaba la historia de esas dos ancianas que creía todo el mundo que estaban llenas de dinero y querían su dinero, y en realidad eran unas brujas. Pero Y qué hacían personalidad hechizos, ¿no? tenían esas actrices, ¿no? exacto. Amparo Ribelles, que era una No de las- nada más era el maquillaje, sino el histrionismo al manifestarse en esos protagónicos de telenovelas. Las momias de Guanajuato, es otra novela Claro. esotérica que Y hablaba no vamos, de la historia. ahora nos vamos, ahora tú como, ahora sí que de hablando de telenovelas y hablando de producción, ¿cómo es la producción de antes y la producción de ahora? Creo que definitivamente lo que ha cambiado mucho tiene que ver con la cuestión tecnológica. Sí. Y me lo dicen mucho los artistas, sobre todo estos artistas que estuvieron en la época de oro de la telenovela. Me dicen, pues es que en realidad hacemos las telenovelas igual, con mucho cariño, con mucha pasión, con mucho amor, estudiamos nuestros guiones. Lo que ha cambiado son los fierros. Miguel Sabido, que escribió telenovelas educativas e históricas en los 70s y 80s, él nos narra, dice, pues es que antes a lo mejor nada más teníamos 2 sets, y hoy tenemos 7 sets súper tecnológicos, salimos a las ocasiones a las calles a grabar, antes todo se hacía en los foros. Wow. Las primeras novelas que están grabadas, por ejemplo en blanco y negro, las podemos ver todas en foro, en pequeños sets, y las pocas locaciones que vemos están grabadas con cámara de cine, no con cámara de televisión, y no tienen audio. Nunca vas a ver a los actores hablando en la calle, porque solo se grababa, por ejemplo, la entrada de Gutierritos saliendo de su casa a tomar su coche e irse, y eso lo grababan con una cámara de cine. Incluso se ve la tesitura del cine en esa Cierto, grabación. cierto, Y le cierto. ponían música, fondos musicales. Ah, ok, Gutierritos ya se va de su casa, era para darnos a entender eso. O llegaba a su casa y inmediatamente entrabas al foro y ahí era ya la representación. Aún teatral. conservaban mucho de las radionovelas, ¿no? En las Totalmente. telenovelas se Sí. utilizaban aquellos efectos que se usaban en las radionovelas, Sí. se utilizaban en esto. Aquellos fotomurales que debemos recordar que ponían la ventana un poquito, casi pegada al mural para dar el efecto de que estaban en la calle. Eran pintados. Las primeras Exacto. escenografías eran pintadas incluso a mano. Carmelita González, una de las Sí. grandes actrices de la telenovela, me lo llegó a contar. Dice, tú no sabes lo artístico que era el fondo. Era hecho en pellón, el parque, el jardín, Claro. el palacio, y detrás se ponía solamente ya una ventana cuadriculada y te hacían imaginar con la iluminación que atrás había grandes jardines o grandes ciudades. Todo era Exacto. artístico, artesanal. Era una obra maestra. Esa era la magia de las telenovelas en aquellos años. Sí, ¿no? y bueno, nada más para no alejarme un poco de la pregunta, sí creo que lo que también es lo que ha cambiado. Por un lado, la cuestión de fierros, de tecnología, que hoy tenemos más, y sí creo que ha cambiado en razón de la gente. Hoy la gente quiere ver algo más realista, quiere ver telenovelas o series cortas, ya no quiere ver aquellos culebrones, que incluso se adoptó el término culebrón, porque eran larguísimas esas historias, ¿no? Sí. No quieren ver esto hoy día. Entonces creo que vivimos un mundo muy express, vivimos a las carreras, vivimos a prisa, y ya no queremos sentarnos un año a ver una telenovela diariamente. No, y de hecho ahora ya dura 3, 4 meses y ya, ¿no? y luego si te la ponen en un maratón en una plataforma, te la vienes en 2 noches, no duermes. Sí. Pero la ves en 2 noches y dices, ya acabé. Pregúntale al viajero. ¿Qué viste, viajero? Te veo desvelado. ¿Qué viste ayer? Está viendo Diana Salazar. Me he hecho 38 capítulos en 3 días. Ay, qué Qué bárbaro. bárbaro. Ya ni yo. Ya ni yo que yo soy el que Ya ni yo que estoy estudiándolas ahí. Oye, Alex, y Se fíjate, pica uno. cuando nos conocimos yo te hice la pregunta de si se empezaba a hablar
de la posibilidad de realizar Cuna de Lobos. Ok. Que si Rebeca Jones, que si Verónica Castro, que si no sé qué, que si no sé cuánto. ¿Y qué te dije? Tú me dijiste, tú nos comentaste, Ajá. yo recuerdo claramente, que era, la verdad iba a ser un ochazo porque era una joya invaluable y que iba a ser muy difícil que alguien se atreviera a tocar Cuna de Lobos para hacer telenovela. O cualquiera de las que están Claro, propuestas en este dejaste tema. dicho que si acaso se atreviera alguien a hacerlo y sería una desfachatez, tú nos dijiste, era hacer una serie Sí. o una bioserie. Yo lo que proponía, y lo seguiré diciendo, era hacer la secuela de Cuna de Lobos. ¿Por qué me vas a contar otra vez la historia de Catalina Krill, que la gente ya conoce, que está en la memoria de todo el mundo, María Rubio, con este personaje mítico? Entonces yo lo que proponía era, ok, la gente quiere nuevas historias, Resucita la fábrica al pequeño de Edward, quiere claro. resucitarlas, ok, cuéntame, ya pasaron 30 años de Cuna de Lobos, fue en el 86, cuéntame qué pasó con el niño. Recuerden que en el capítulo final, el pequeño, el nieto, volteaba con el parche y decía, sí. yo soy el pequeño Edgar. Y nos quedábamos como con la incertidumbre, ¿no? Ya apareció Entonces, una foto. pero fíjate, qué interesante hubiera sido que hoy nos hubieran contado, ese Edgar ya creció, y ya sería un hombre. O sea, quería chamba. Yo, no, no tanto así. Pero sabes qué, mira, hubiera sido padrísimo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, todavía está viva Diana Bracho, que es la mamá. Exactamente. Y podrías meterle a la historia, y ahora que Diana Bracho mayor, una mujer madura, sea la que sufra lo que el hijo, malo, porque tiene el gene de la abuela, lo que heredó Catalina Krill. la herencia, y ahora ella sufrir con los personajes que por ahí estuvieran vivos. Y yo creo que ahí, como lo estás comentando, estaría bien a lo mejor pasar una recopilación a lo mejor justamente de lo que pasó. Es que podrías jugar con flashbacks. Exactamente. Incluso para esta historia. Exacto. Ya hay muy poco elenco vivo. Y de la historia, recuerden, ya no podríamos invitar a Rebeca Jones y Alejandro Camacho, porque en la novela morían también. Pero entonces podías jugar con los vivos. Rosa María Bianchi, Humberto Elizondo, estos que quedaron vivos, y luego ya meter, ahora sí, nuevas historias, como lo hicieron con la serie. Por ahí se trataba un tema de bisexualidad, por ejemplo. Exacto. Se trataba un tema de tráfico de diamantes. Ok, trátamelo, Actualizándolo. pero adáptamelo a los personajes centrales. Claro. Porque, a ver, el nieto podía estar traficando medicinas, que era la empresa que tenían en la original, y entonces sí, Diana Bracho asustarse porque su hijo está cometiendo un delito, y entonces ahí sí me puedes crear una historia bien interesante recordando la memoria de Catalina. Pero ¿por qué me traes a una española como Paz Vega, que no tiene familiaridad con el público mexicano, con la telenovela? Ella es muy buena haciendo series y películas, está guapísima, es muy buena actriz, pero yo cuando la vi haciendo a Catalina, pues yo no me la creí. Yo solo veía a una mujer, sí, muy seductora, muy sexosa, pero no veía a una mujer Nada que ver con con el Catalina. temple de María Rubio. Una villana como era Catalina Krill. Ahora, a mí me pasaba en Cuna de Lobos, esta versión que pusieron, que yo ya sabía cuándo iba a matar a alguien. Inmediatamente yo ya lo adivinaba y casi cómo lo iba a hacer. Fue muy predecible, ¿No? claro. Y la Catalina María Rubio era sorpresiva. O sea, cuando, por ejemplo, me viene a la mente esta escena donde mata al inspector en la alberca. Cuando pasa esto, Sí. ¿quién se iba a imaginar que iba a agarrar la podadora y la iba a aventar a la alberca? Eso fue una sorpresa para el público. Claro. O cuando va a matar a Carlos Cámara con una jeringa, va y se echa un diálogo con él primero, y de la nada le avienta de este spray pimienta, lo ciega y saca una jeringa y dice: vamos a ver si mis medicamentos son tan buenos para ganar tantos premios como dicen. Y le inyecta un veneno. ¿Quién se iba a imaginar que iba a hacer eso? Ese era el secreto de Cuna de Lobos, la magia que tenía ese personaje. ¿Cómo los mató a cada uno? Al joyero, a la secretaria. Cada uno. ¿Y Cada cómo uno. salvaba? ¿Y cómo se iba salvando como cual víbora de cascabel? De cada uno de los que hacía. sí, era creíble, que decías, Claro. no la cacharon. Ahora resulta, yo me acuerdo de esta última Cuna de Lobos, me acuerdo que Catalina va a matar a la morgue al doctor, ahí, capítulo 1 o 2, y dices, ¿qué? Pues todo está lleno de cámaras hoy día. ¿Cómo resulta que nadie vio esas cámaras y nadie vio que esta mujer, ajena al lugar, entró, mató a alguien con una pistola y se fue? ¿Y nadie se dio cuenta? Eso Es creo que estaba en no- México, por eso. Bueno, no, te puedo creer el tema de la impunidad, porque estamos en México, Sí. pero no el de que nadie vimos. Pero recuerda que todos vemos y todos callamos al Las final. cámaras no sirven. Por eso Está llena de cámaras cada Justo esquina en ese y momento nadie estaba sabe, apagado. es como a dónde se fueron los malos. Se ¿no? cae el sistema en el C4. Sí, por eso. increíble. Eso es una realidad.
Sí, al Fue final. muy realista esa serie. Sí, entonces. sí, sí, sí. Desde esa perspectiva se puede salvar un poco. Ahora entendemos todo. Sí, Y es más, creo que fuimos muy malvados al enjuiciarla sin entender que era apegada a los hechos reales. sí, no, es que sí está A cualquier parecido con la apegada, ¿no? realidad. Exactamente. A ver, ahora que están las series, ¿tú por qué crees que están funcionando las series, inclusive más que las telenovelas? Por el formato, porque son más breves para contarse. Pero tengo mis dudas en ese sentido. Pudiéramos pensar que funcionan más que las telenovelas. Yo más bien creo que no ha habido buenas telenovelas. A lo mejor no ha habido unos buenos títulos que nos enganchen. ¿Qué pasó con El Hotel de los Secretos? Es muy buena telenovela, tiene muy buena producción, tiene muy buena historia, pero la gente vio, o mucha gente vio Netflix y vio la casa del, ¿cómo se llamaba? La del De Gran Hotel. Vio la serie El Gran Hotel, que es la original. Entonces tiene una referencia, inmediatamente dice, el Hotel de los Secretos es lo mismo. Es chafa, no la veo. Pero en realidad El Hotel Y de es los la Secretos copia. es muy buena trama. Pero fue muy buena. Fíjate que yo vi las dos. Ajá, series, sí. Las dos series. Y verdad que son dos cosas totalmente distintas. El Gran El Hotel tratamiento. tiene una... De hecho, El Gran Hotel está grabado con cámara de cine. Es totalmente cinematográfica. Es muy cinematográfica la serie. Y hay situaciones que no tienen nada que ver con lo que presentaron En El Hotel de los Secretos. En El Hotel de los Secretos. Porque además se tropicalizan las historias, es decir, se mexicanizan. A lo mejor muchas de las anécdotas que vemos en El Gran Hotel no aplican a nuestra idiosincrasia en México. No, porque, Muy cierto. por ejemplo, el personaje que hizo aquí Daniela Romo, Sí. en España, por ejemplo, a mí no me gustó. Era muy simple, muy sin chiste. Claro, y aquí fue muy maternal. ¿Por qué? Sí. Porque entendamos que en la cultura mexicana la madre es el pilar de la familia. Entonces necesitábamos, sí, que este personaje de Daniela Romo, que es una mujer que se guarda por proteger al hijo, Carlos Rivera, ¿cuál es su principal sacrificio de madre? Aguantar a Diana Bracho y todas las fechorías que se cometen en El Gran Hotel. Porque la madre es el ejemplo de nuestra estructura familiar, De la pilar, abnegación. ¿no? Claro. Y es algo muy mexicano que las telenovelas toda su vida han reflejado desde el principio. Y digo, aunque ambas me gustaron, sí denotas las diferencias tanto de una, no como la versión mexicana, como la original, la del Gran Hotel. Claro, Sí, ahora sí hay diferencia. Sí creo que hay historias que actualmente no atrapan porque son como para el ratito, que llegas cansado del trabajo, le pones a la tele, la tienes prendida y realmente no le pones atención, tienes ruido nada más. Y son estas telenovelas como de comedia, que si bien no las ves en 3 semanas, no pasa absolutamente nada en la trama. Es que yo lo que me pregunto es, ¿no hay escritores? ¿Por qué hacer tanto refrito? Yo también siempre te tenido esa gran duda. De verdad, yo creo que hay grandes escritores en México y yo digo, no los aprovechan o qué pasa, porque Creo que de repente te salen, voy a volver a hacer esta telenovela, ¿por qué hacer tanto refrito y además mal hecho? Creo que se apuesta mucho Por a lo Dios. probado, ¿no? Ujú. A que antes algo fue exitoso y dices, vamos a rehacerlo. Hollywood lo hace constantemente. ¿Cuántas versiones de King Kong hay? ¿No? Sí. Y tú dices, es que para mí King Kong es intocable, pero han hecho 4 o 5 versiones. Godzilla. Dices, esa ya es una versión como que ya te quedas con una, 10 años después sacan otra, después sacan otra. Es decir, creo que atiende un poquito a las nuevas generaciones y a esta voracidad que tiene el público por ver a sus héroes o éxitos del pasado en una versión actual. Creo que por eso lo hacen constantemente. Pero creo que los refritos a lo largo del tiempo van aburriendo, porque si tú ya viste una versión de muchachitas y luego te ponen soñadoras y luego muchachitas como tú, cuando venga otra de 4 luego jóvenes, quinceañera, ¿no? dices, es lo mismo. Fíjate que sí lo comentábamos nosotros en aquella ocasión porque estaba de moda Simplemente María, Ok. ¿no? Donde la señora Sabi Kamalich logró una María